Che, esta bofetada es por AC y es lo que te The mereces. film was translated and narrated by M. Media. Que este sufrimiento sirva para saldar la deuda con la familia Jiang. De ahora en adelante ya no me une nada a ellos. Xiaofan, tú, ¿cómo es que te han dejado así? Espérame. Quiero ir a casa. Lo siento, si no me hubiera ido al extranjero con mis padres, no te habrían maltratado así, los Jiang. Es mi culpa, hermana. Yo misma quise regresar con los Jiang. Me lo busqué por mi cuenta. ¡Qué gran! Ya diste con tus padres biológicos. Si quieres volver, adelante. Al final son tus padres. Nos alegra mucho. Recuerda, siempre seremos tus padres. Vuelve cuando quieras. Xiaofan, no temas ir con los Jiang. Si alguien te molesta, dímelo, te respaldaré. Tu hermana tiene razón. No somos una familia normal. Si te hacen daño, papá se encargará de ello. Babas, mamás, hermanas, siempre seremos una familia. Hemos oído todo lo que te ha pasado. Todos confiamos en que no serías capaz de abusar de nadie, y mucho menos de dejar a alguien en estado vegetativo. Es solo que esa gente de la familia Jiang está ciega y no tiene corazón. Por eso no te creen. Pero el hecho de que se hayan atrevido a meterse contigo, me aseguraré de que paguen por ello. No tienes que decir nada más. Deja que tu hermana se encargue del resto. Además, no te preocupes por los resultados del concurso nacional de ciencia. Yo te montaré el laboratorio más avanzado del mundo. Aunque no entres en el instituto de investigación, te ayudaré a cumplir tus sueños. Hermana, es que yo... En ese caso, señor Jiang, le agradecería que firmara este documento. ¿Sabes a qué venimos? A llevar al joven amo a casa. Años atrás, para que Xiaofan prosperara, vivimos ocultos, pero jamás pensé que sufriría tantas humillaciones. Es hora de mostrar el poder de los Chen, la dinastía más fuerte de Daxia. Esta es la ceremonia de entrega de premios de AC. ¿Qué haces aquí, loco? Lárgate de una buena vez. Xiaofan, ¿qué tramas ahora? ¿Buscas llamar nuestra atención? ¿No renegaste de los Jiang? ¿Y bien? Al saber que AC ganó el nacional y entrará a la academia, volviste a colgarte de su fama. Ya que estás aquí, compórtate y deja tus tácticas de aldeana. Siendo una asesina desequilibrada, ¿con qué derecho usas el nombre de los Jiang? ¡Seguridad! ¡Sáquenlo de aquí! No quiero que manche la ceremonia de premiación de mi hermano. De todas formas, todo lo que ha hecho es solo para llamar nuestra atención. Así que le daremos una oportunidad para que se cuelgue un poco de la fama de AC. ¿De qué te ríes? Y otra cosa, ¿qué es eso que llevas puesto? ¡Eso! Hasta los mendigos de la calle están más limpios que tú. En una ceremonia de premios tan importante, ¿te vistes así a propósito para avergonzar a AC? Ya descubrimos tu numerito de renunciar, así que ahora te haces la víctima para dar lástima. Jiang Fan, ¿podrías dejar de hacer el ridículo con esas tácticas baratas de mujer de pueblo para llamar la atención? Esto solo hará que te detestemos más. Si quieres nuestra atención y aprovecharte de AC, debes complacernos a ambos, como hacías antes. Lárgate ya y vuelve cuando te cambies de ropa. Señora, por favor, no se preocupe. Hermano, la hermana mayor tiene razón. Si vienes a la ceremonia de premios vestido así y se corre la voz de que la familia Jiang te maltrata, eso no dejará bien parada a nuestra familia. Hermano...
Cuando pase, puedes pegarme o gritarme lo que quieras. El director G está por llegar. ¿Podrías dejar de armar un escándalo? Ir a la gala de AC es un honor que no mereces ni en 8 vidas. Y aún así tramas el mal típico de una pueblerina. Solo piensas en intrigas y hacer daño. Pa, nunca debimos traerte. Solo avergüenzas a los Jiang. Solo dijo un par de cosas para provocar, y ustedes golpearon a todos sin ton ni son. Mereces una paliza. He vuelto hoy para recuperar mis cosas, no para aprovecharme de la gloria de la familia Jiang. Además, esta gloria ni siquiera le pertenece a su familia Jiang. Y otra cosa, eso de que visto de forma miserable. Pero es que solo con la ropa ya se me va toda la energía. Yo también quiero vestir bien. Pero si es que aquí no hay absolutamente nada. El hijo mayor de los Jiang sin ropa no puede ser. Siendo tan ricos en Yangcheng, ¿cómo es posible que no le compren ropa? Jiang Fan, tu terquedad tiene un límite. ¿Quién no sabe que 1/3 de los centros comerciales de Yangcheng pertenecen a mi familia? Esa ropa la puedo tomar cuando quiera. Pueden tomar los negocios de la familia Jiang cuando quieran. Pero ¿acaso lo olvidaste? Yo soy la excepción. Señorita, joven amo, todo esto es de la familia Jiang. Desde hoy, si quieres ropa o calzado, toma lo que gustes. Y gracias, de veras. Por favor, venga por aquí. En cuanto a los zapatos, ¿crees que podría llevarme un par también? Deja ya esas film was niñerías. translated Debes and tener narrated todo by lo de M Media. Ashe. Prohibido volver al centro comercial Jiang. Deja de malgastar dinero. La hermana mayor ya recuerda esa ropa infinita de los Jiang para mí. Es pedir demasiado. ¿Y qué si no entro al centro de los Jiang? Mis padres me traen ropa de lujo cada mes. Papá, mamá, seguro que a él también le regalan mucha ropa, ¿verdad? Ay, tu padre y yo estamos tan ocupados todos los días. ¿Cómo vamos a tener tiempo para saber si Xiao Fan tiene ropa que ponerse? Pensé que a la familia Jiang no le faltaba ropa, así que solo le compré a AC. Está bien, supongamos que fue un error no comprarte, pero ¿no podías comprarte tú misma? ¿Es buen dinero entonces? ¿Es que acaso me han dado ni un solo centavo en estos 3 años? Doña Chu, en 3 años, el joven amo sufrió constantes humillaciones en la familia Jiang, difamado e incriminado por Jiang Che, quien instigó su internamiento psiquiátrico. ¿Xiao Fan ha sufrido tanto estos 3 años? Vayan a la casa de los Yang ahora mismo. Haré que quienes lastimaron a Xiao Fan paguen 10 o 100 veces más. Vaya, resulta que el joven amo Jiang ni tiene que ponerse. Vive peor que nuestros sirvientes. The film was Una translated familia and así, narrated que se la by quede M quien Media. quiera. Yo, desde luego, no quiero ser parte. ¡Cállate! ¿Golpear a un adulto? No te Me hagas voy a el loco. Solo envidias a AC y quieres arruinar su premiación. La hermana no te deja ir al centro Jiang, pero ellos te pagan 2 millones al mes. ¿Qué más ropa necesitas? Deja de hacerte la víctima. Me estás tratando de decir que son 2 millones para mí. Exacto. Todos los Jiang tienen una tarjeta negra con 2 millones de límite y tú siempre los agotas cada mes. 2 millones al mes. Vaya, no es solo ropa. Podrías comprar la tienda entera y encima tiene el descaro de decir que la maltratan.
Oh, límite de crédito. Llevo 3 años en la familia Yang y ni siquiera sé cómo es esta tarjeta. ¿Sigues fingiendo? ¿No? ¿A dónde fue todo ese dinero? ¿De verdad quieres saberlo? ¿Por qué no llamas a la policía para que vengan a investigar? Espera. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡No busques más! ¡La tarjeta la tomé yo! ¡Mamá! ¿Por qué haces esto? Xiaofan acaba de llegar del campo y temo que con dinero se desvíe. Xiaofan, cuando seas mayor, mamá te dará dinero. Mamá lo hace por tu bien. No estarás enfadado con mamá, ¿verdad? Espera, eso no cuadra. Si te quitaron la tarjeta, ¿por qué sigues llegando al límite de crédito cada mes? ¡Eres tú! ¡Es para Ace! No hace falta que lo revises. Mira, Xiaofan volvió y Ace es muy sensible. No se siente bien. Le daré otra tarjeta para compensarlo. Sí, claro. Por miedo a que me desviara por el mal camino, me quitaron por completo toda la paga. Te preocupaba que a tu hijo adoptivo no le alcanzaran los millones, así que le diste también los míos. Sabías perfectamente que mi hermana mayor pensaría que gasto demasiado y nunca me ayudaste a aclarar las cosas. A veces, sinceramente, me pongo a dudar si es que realmente soy tu hijo. O su hijo adoptivo, es tu hijo de sangre. Ay, Xiaofan, ambos son mis hijos, pero Ace es frágil, no soporta los malos ratos. Tú creciste en el campo, estás acostumbrado a una vida dura, así que, no pasa nada si tú aguantas un poco, ¿verdad? Tienes que entender las buenas intenciones de mamá, ¿no? Debido a su negligencia, permanecí extraviado durante 18 largos años y finalmente he regresado. ¿Qué hay de ustedes? Nunca pensaron en tratarme bien. Al contrario, me veían como un pobre diablo que merecía sufrir. Y él ocupó mi vida durante 18 años sin motivo alguno. 18 años enteros. ¿Con qué derecho pretende seguir ocupando mi vida? Vaya, la verdad es que eres una madre verdaderamente maravillosa. Xiaofan, eres muy joven, no entiendes el amor que te tiene mamá. Ay, si tienes que culpar a alguien, cúlpame a mí, no culpes a Ace. ¡Basta! Te nunca ha pasado necesidades desde pequeño. ¿Qué tiene de malo que gaste un poco más? La familia Yang te da una vida de lujos. ¿Acaso no es suficiente? Tienes que querer todo lo que tiene H. ¿Cómo no me di cuenta antes de que eras tan mezquino? Es que culpar a alguien, cúlpame a mí, pero no le guardes rencor a The film was Ace. translated and Es tu narrated by culpa. Emma Mead. No te esfuerzas. Vas mal en clase y tienes vicios patéticos. Si tuvieras la 10ª parte de la inteligencia de AC, ¿te discriminaríamos? Es verdad, mira a Ace. No solo es sensato, sino que además es el primero de toda la escuela. ¿Y tú? Un bueno para nada, salido de una universidad de pacotilla, y todavía crees que mereces nuestra atención. No le hables así a Xiaofan. Xiaofan, sé que eres un poco lento, pero te esfuerzas mucho. Tu padre y yo te exigimos tanto, porque queremos que seas tan brillante como The film was Ace. ¿No es así? translated and narrated No te by preocupes, Emma Mead. mamá te enviará a una escuela técnica para que aprendas un oficio y luego irás a trabajar a la fábrica de Ace. Hazme tan bueno como este inútil. ¿Saben a qué universidad voy? ¿Saben cuáles son mis notas? Sé que envidias lo brillante que es Ace, pero él siempre fue el mejor. Ganó el Campeonato Nacional de Ciencia y entrará a la academia. La verdad, no estás a su altura. Si tuvieras talento, ¿habrías dejado a la señorita Tang en ese estado vegetativo? ¿Cómo te atreves a comparar a una basura como tú con el ganador del premio nacional? ¡Es algo ridículo! ¿Están ustedes tan seguros de que realmente es él? Por supuesto. La familia Chen, la más rica.
Den a los Jiang 100 taeles, 10 autos, mansiones y tarjetas negras por el campeón. Los Chen, los más ricos, son el conglomerado número 1. Siempre fueron esquivos. ¿Por qué envían regalos a los Jiang? ¿No oíste lo que dijeron? Es para celebrar al campeón. Si los Chen ven potencial en el hijo mayor, los Jiang llegarán a la cima. She, eres increíble. Te ganaste el favor de los Chen. ¡Ese es mi hijo Jiang Chenghai! Con menos de 20 años ya tienes reconocimiento nacional y el respaldo de la familia Chen. Es un orgullo para nuestra familia, para toda la ciudad y la provincia del sur. Si Shang Fan tuviera, aunque fuera una 10ª parte de tu inteligencia, no habría terminado así. Hermana, no hables de ese inútil en un día como hoy. Da mala suerte. Me da la impresión de que se están alegrando mucho antes de que sea el momento. ¡Tan solo tú! Han llegado los de la Academia de Ciencias. Ha venido el profesor académico G. ¿Por aquí? Parece que sí, va a ser un caos. Esto es el colmo. ¡Rápido! La gente de Heyanyan llegó y anunciarán al campeón. ¡Vete ya! Sé que envidias a Ahche. Ver su premiación te avergonzará. No quiero que sufras. ¿Sabes una cosa? En esta casa, tú eres la persona más hipócrita. ¿Te preocupa que pase algo inesperado? Que le robe el protagonismo a tu hijo adoptivo, o que sea yo quien se lleve el título. Lo único que temes es que, al final, Jiang She quede en ridículo, o que toda la familia Jiang pase vergüenza. Ya voy, ya voy. The film was translated and narrated by Buenas. Media. Un estudiante de Jiangcheng ha ganado el Campeonato Nacional de Ciencia y Tecnología. Es un orgullo para toda la ciudad. He venido especialmente para entregarle el premio e invitarle a unirse al Instituto de Investigación. Estudiante Jiang, por favor, suba al escenario para recibir su premio. Eso es fantástico. The film was Sí, translated sube de una vez. and Es un honor que no narrated tiene by precedentes. Media. Es, sin duda, un honor sin precedentes. Lástima que no le pertenezca a tu familia Jiang. Me pregunto si los hipócritas miembros de la familia Jiang, tan celosos de su reputación, podrán soportar semejante golpe. Buen trabajo, joven. De verdad, tienes muchísimo talento. Unirse al instituto es solo el comienzo. Sin duda, serás un pilar de la nación. Comparte tu secreto del éxito. Gracias a todos por estar aquí para ser testigos de mi éxito. Primero, quiero agradecer a mis padres y a mi familia. Gracias a su apoyo, he podido dar el 120% de mi talento. Ah, por cierto, también quiero agradecer a mi hermano, Jiang Fan. Aunque tiene defectos de carácter, me menospreciaba y me difamaba constantemente y cometió errores imperdonables. Fue precisamente su dureza la que me forjó y me permitió llegar con firmeza hasta donde estoy hoy. Gracias a todos. ¿Me podrías decir, por favor, cómo se llama tu hermano? Llama ahora allá. Se trata de una vela. Académico G, ese rebelde es Jiang Fan. Ya firmé el acta de ruptura familiar. Tienen que echarlo de la familia Jiang. Académico G no tiene por qué preocuparse de que su presencia afecte la reputación de mi hijo. Es el tal Jiang Fan. ¿Ni quién eres? Académico G, permítame presentarme. Soy Jiang She. El trabajo que presento a este concurso consiste, en esencia, en 6 diseños distintos de asientos para aviones.
¡Tonterías! El proyecto ganador de este concurso es la vanguardia de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Es Jiang Fan. Académico G, ¿está usted seguro? ¿Cómo fue que Xiao Fan logró ganar? Claro, Jiang Fan es mi hermano. ¿Acaso no sé cómo es? Es un estudiante de una universidad de pacotilla. Sus notas son un desastre. Ni hablemos de talento para el diseño. ¿Cómo es posible que haya ganado el campeonato? ¿Universidad, Patito? ¿De verdad eres su hermana? Director G, Mase, siempre fue aplicado y responsable. Le encanta diseñar. Seguro confundió el nombre. Es exactamente. Durante el envío del concurso, mi hermano Jiang Fan seguía internado en el psiquiátrico. Ya basta de esto. ¿De verdad son su familia? Director G, ¿qué significa esto? Dices que sus notas no son buenas. Que yo sepa, siempre fue el mejor estudiante de Xiangcheng. En 10 años ganó 3 veces el concurso juvenil de ciencia con ventaja abismal. Lo de Universidad de Pacotilla es absurdo. ¿Acaso Tsinghua y Pekín también lo son? ¿Qué? ¿Va a la universidad número 1 del país, Tsinghua en Pekín? ¿Cómo es posible? No logro entender por qué le tienen tanto prejuicio. Hasta se atreven a decir que ni siquiera compitió. El instituto mismo avaló su diseño, así que es imposible que esté mal. ¿Eso es todo? Este Jiang Fan es realmente increíble. Ha sido excelente desde pequeño. Comparado con él, su hermano menor no tiene punto de comparación. Sí, un hijo tan excelente y su familia todavía duda de él. ¡Es imposible! ¡No puede ser cierto! ¡Eres solo basura! ¡Salida de una escuela que no es más que basura! ¿Cómo es posible que seas tan brillante de repente? ¡Plagio! Estoy completamente seguro de que has cometido plagio. Ve ahora mismo y confiesa tu error ante todos. Diles la verdad. Diles que no eres más que basura. Si llegan a descubrir este plagio, terminarás hundiendo a toda la familia Jiang. ¡Silencio! ¡Dudas del instituto! El examen vale 100. Sacó la nota máxima, ganando por mucho. ¿A quién copiaría? ¿Quién merece que él le copie? ¿Él? Tú eres Yangtze, ¿verdad? Tu trabajo actual cuenta con un total de 24 puntos. ¿Cómo es posible? No le llegas ni a los talones, niño mimado. ¿Cómo osas cuestionar a un genio? Si sigues con esa actitud, escribiré a tu escuela para que expulsen a un alumno tan maleducado. Ven. Académico, no es que dude de usted, es solo que conozco a mi hijo. Sus notas en la secundaria eran muy malas, así que nos sorprende mucho que ahora reciba este reconocimiento. ¿Te sorprende? Siendo un estudiante brillante de Tsinghua y Pekín, te atreves a decir que sus notas son pésimas. ¡Qué poco te importa tu hijo como madre para decir semejante estupidez! Está bien, mamá, de veras. Xiao Fan es de la familia Jiang. Su triunfo es un orgullo para todos. Así es, Xiao Fan es mi hijo, el hijo de Jiang Chenghai, y los honores que ha obtenido son un orgullo para nuestra familia. Estudiante Jiang Fan, por favor, suba al escenario a recibir su premio y decir unas palabras. Xiao Fan, qué bien que ganaste. No tienes ropa, ¿ah? Se tiene mucha. Toma lo que gustes. Te daré su vieja computadora. Son geniales. Todos te envidiarán. ¿Acaso soy una persona tan despreciable? Me das lo que él ya no desea. ¿Cómo? Jiang Fan, mamá te trata bien. Ser un malagradecido es una cosa, pero ¿a quién quieres impresionar con ese sarcasmo? Todo tiene un límite.
Como campeón tecnológico, tienes motivos para ganarte nuestro favor, pero no te pases de listo. Si no, te quedarás sin nada y tus planes fracasarán. Ya terminaron de hablar ustedes dos. Tengo que recoger mi premio. Muévanse un poco, a un lado. Oye, tú, Ben. ¡Felicidades! Ganar el Nacional de Ciencia tan joven es un logro impresionante. Tienes un futuro brillante. No fue fácil llegar aquí. Por favor, comparte tus palabras de agradecimiento. Al recibir este trofeo, las personas a quienes más profundamente tengo que agradecer son, sin duda alguna, mis queridos padres y mi hermana. Gracias a sus cuidados incondicionales y a su apoyo constante, he logrado perseverar con firmeza y llegar paso a paso hasta el lugar donde me encuentro hoy. Por ello, me gustaría invitarles a que suban ahora mismo al escenario conmigo. Tanto hablar de romper lazos y siguen igual que siempre, intentando ganarse mi favor y adularme en todo. ¡Qué rastreros! Ya. Hoy estamos en directo para todo el mundo, así que vamos a darle la oportunidad de que se gane nuestro favor. Quiero agradecer a mi familia adoptiva. Aunque hoy no estén presentes, crecí como huérfano y mis padres adoptivos me acogieron y criaron durante 18 años. Aunque eran unos humildes agricultores, nunca me hicieron sentir desdichado. Se esforzaron por enseñarme que la diligencia compensa cualquier carencia y me inculcaron la importancia de estudiar con perseverancia. Si no fuera por ellos, no sería la persona que soy hoy. Estudiante ya. Desde el Instituto de Investigación Científica. Ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Ingrato. ¿Sabes lo que dices? ¡Te dimos lujos y opulencia! ¡Eso te formó! ¿Prefieres a esos extraños? ¡Eres un malagradecido! ¡Muerdes la mano que te alimenta! Jiang-Fan, basta de juegos. Todo tiene un límite. Si haces esto ante la audiencia, perderás la oportunidad de volver a la familia Jiang y nuestro favor. Xiao-Fan, tu castigo reciente fue por tu bien. Si buscas un culpable, que sea yo, no AC. Es tu hermano. Debe compartir tu gloria. Eres tú, ¿no? ¿Y a él qué le importa si yo llego a tener éxito? ¡No importa! ¡Olvidaste lo despreciable que eras! Robar, incriminar a tu hermano y, peor aún, humillar a la señorita Tang hasta dejarla en estado vegetativo. Sin nuestra guía, ¿crees que habrías llegado a donde estás? Despreciable. Una lección. ¿Te refieres a incriminarme sin ton ni son, a acosarme y agredirme, y a hacer que la policía me llevara? ¿O te refieres a haberme colgado la etiqueta de trastorno bipolar sin más y haberme encerrado 3 meses en un psiquiátrico? Cierto. ¿Qué padres enviarían a su hijo a un psiquiátrico? ¡Esos son tus propios vicios! Claramente fuiste tú quien acosó a otros y además calumniaste a AZ. Es justo que una basura como tú reciba su merecido. La policía dice que soy inocente. ¿Con qué derecho dices que soy culpable? ¿Con qué derecho me castigas? No merecen ser padres. Xiao-Fan, te trajimos al hospital para cambiar tus hábitos. Queremos tu bien. Sigues evadiendo tu responsabilidad, solo buscas atención. Te advierto, si te haces la víctima otra vez, no volverás a la familia Jiang ni serás nuestro hermano. Él no volverá, ni necesitas ser tu hermano. Desde hoy es de la familia Chen, el primogénito de nuestra casa. Pensé que era alguien importante. Resulta que es la hermana pobretona de Jiang-Fan. ¡Ay, Dios!
Ese teatro de doble cara está bien para engañar a esos ciegos e ignorantes de la familia Jiang, pero si intentas jugármela a mí, te estás buscando la muerte. ¿Te atreves a tocarlo, dime? ¿Aún proteges a tu hermano? Es tu hermano. ¿Cómo te atreves a maltratarlo? Es que eres tú. Jiang Fan es un maleducado. ¿Por qué no corregirlo? ¿Una lección? Darle una lección. Xiao Fan es superior. Yai. ¿Quiénes se creen? No seas arrogante. Es cadena nacional. ¿Nacional? Aunque fuera mundial, le pegaba igual. Soy arrogante. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Eres Xinyan? Es un malentendido. ¿Somos estrictos con Xiao Fan por su bien? Xiao Fan tiene razón. Eres la más hipócrita de los Jiang. Usas el amor maternal para acosarlo. ¿Qué madre encierra a su hijo en un psiquiátrico? ¿Lo has visitado en estos meses? Madre, ¿te atreves a llamarte así? ¡Ah! ¡Están todos locos! No extraña que Jiang Fan sea tan malvado. ¡Lo aprendió en casa! ¿Es malvado? ¿Te atreves a intentar golpearme? ¿Sabes quién soy? ¿Ese? Estás acabado. Soy el presidente del grupo Jiang. Alguien con quien no deberías meterte. ¡Tú! ¿Es que son intocables solo por ser los Jiang? Solo lamento haber criado a Xiao Fan tan bondadoso. Por eso esta gentuza lo pisotea a su antojo. Su padre, ciego de mente y corazón, permite que lo humillen como basura. Su madre lo llamó criminal y lo encerró 3 meses. Y ustedes, sus 3 hermanas, sin distinguir bien de mal, inventando a su antojo, avergonzándome. ¿Familia? ¿Merecen llamarse así? The film was translated mi hermana. and narrated by M. Media. Xiao Fan, eres bondadoso, pero yo no, soy rencorosa. Si tocan a mi hermano, pagarán 1000 veces más. Hermana, de verdad estoy bien. Ya tengo todo, volvamos a casa. Extraño mucho a mis padres. Xiao Fan, eres muy blando. Eso no está bien. ¡No podemos dejar que se vaya! ¡Ganó el Campeonato Nacional de Tecnología! Si logramos que se quede, las acciones de la empresa se irán a las nubes mañana mismo. Eres mi hijo, te dimos la vida y tienes que pagárnoslo. Eso es la piedad filial. Si intentas darle la espalda a tu familia, la gente te señalará con el dedo. Xiao Fan. Ay, hermana. Hijo, ¿alguna vez lo trataste como tal? Por sus errores, vagó 18 años. Al volver, lo reprimiste y maltrataste 3 años. ¿Y eso qué importa? Él se apellida Jiang. Yo soy su padre. Nosotros somos su única familia. Alguien lo tomó en serio antes de que hoy se hiciera campeón nacional. Si hubieras dudado al firmar el documento de ruptura familiar, ahora que ves su talento, quieres atraparlo con falso afecto. Si no sabes ser padre, nuestra familia Chen, casi olvido. Desde hoy no es Jiang, es Chen. Es mi hermano, Chen Fan, de Xinyan. Sí, la verdad es que los Jiang son demasiado parciales. Tratan tan bien al hijo adoptivo, pero al biológico ni siquiera le dan un bocado. Su hijo es campeón mundial y su familia ni lo sabía. Demuestra lo poco que le importaba. Yo también cortaría lazos. ¡Ah! ¡Puah! Esta gente no tiene vergüenza. Cualquiera diría que el hijo adoptivo es el biológico.
¡Qué modesto te has vuelto! ¿No te parece? Siendo alguien tan sumamente correcto, ¿cómo puedes hacer algo semejante? La familia Jiang jamás lo maltrató. Si sufrió algún agravio menor, fue porque era realmente deplorable. Si fueras tan dócil como Ashe, no tendríamos que ser tan duros contigo. Sí, ¿cuántas vergüenzas ha causado? Robar joyas, dañar a Ashe, acosar a jóvenes de bien. 3 meses de encierro fue poco. Le salió barato. Insisten en que fue él. ¿Lo vieron? Le cargan la culpa. ¿No es injusto? ¿No les pesa la conciencia? No hace falta verlo. Si A se lo dice, es él. The film was translated and ¿Ni narrated disimulas? by M. ¿Lo Media. eres si él lo dice? Sí, eres tú. Si uno te critica, vale, pero si la familia te detesta, ¿no es prueba de que el problema eres tú? Si quieres volver a los Jiang, arrodíllate ante papá y mamá y pide perdón. Si no, no tendrás otra oportunidad de ganarte nuestro favor. Tío, no es que queramos hablar mal de ti, solo no queremos que sigas haciendo daño a los demás. Todo lo que te dicen papá, mamá y tus hermanas es por tu bien. Dicen que él no tiene principios, o son ustedes quienes no ven el bien del mal y están ciegos. Han Fan, la verdad es que papá sabe que todo lo que has hecho es solo para llamar nuestra atención, para que nos fijemos más en ti. Está bien, papá acepta que vuelvas a la familia Jiang, pero no te excedas. Al fin y al cabo, toda la familia solo quiere lo mejor para ti. Por su bien, por eso no le doy de comer lo suficiente, ni le doy ropa para vestir. Recoge basura, diagnostícale bipolaridad, acúsalo de abuso y enciérralo. ¿Cómo tiene la cara de decir que lo hacen por su bien? ¿Qué significa esto? Es aceptable. Bien, ¿Tan bueno? así ya. Esta clase de gente tampoco es que merezca que perdamos nuestro tiempo con ellos. Será mejor que nos marchemos de una vez. No, tú podrás soportarlo, pero yo no. No voy a dejar pasar por alto el daño y las calumnias que te infligieron. Chen Xinyan, Jiang Fan, lleva la sangre de mi familia Jiang. ¿Quién eres tú, una extraña sin lazos de sangre, para meterte en los asuntos de mi familia? ¡Tú! Es cierto que no tenemos lazos de sangre, pero en los 3 años que pasé con la familia Jiang, comprendí una cosa. La verdadera familia no se The define film por la was sangre. translated and narrated by M. Media. Durante los 18 años en la familia Chen, mis padres adoptivos nunca me hicieron sentir mal por nada, y mi hermana me dejaron vivir sin preocupaciones. 18 años. En los 3 años que llevo de vuelta en la familia Jiang, he servido como una esclava sin pedir nada a cambio. Aún así, me he esforzado por integrarme, pero ustedes me siguen tratando como a basura. ¿Qué significa esto? Xiao Fan, todos nosotros nos preocupamos por ti. Te preocupas por mí, pero ni siquiera sabes a qué universidad voy. Si tan solo hubieras echado un vistazo más a mi historial médico del hospital psiquiátrico, habrías sabido que sufro de úlceras estomacales graves por haber pasado hambre durante tanto tiempo. ¿Alguna vez te has preocupado realmente por mí? Ni siquiera una vez. Mamá te descuidó, lo sé. Te daré el doble de atención desde hoy, ¿sí? En tiempos pasados, la verdad es que yo deseaba esto con todas mis fuerzas, pero ahora su preocupación no significa absolutamente nada para mí. De ahora en adelante, la familia Chen es mi único hogar.
Y por si no lo sabías, te diré que Chen Xinyan es, en realidad, mi única hermana. Ella se encarga de todo lo que hago y francamente no hay nadie más capaz de hacerlo como ella. Xiaofan, dijiste en vivo que ella es tu única hermana. ¿No nos tomas en cuenta para nada? ¿Tomarlos en cuenta? Me ensuciarían la vista. Son basura. Solo merecen ser pisoteados y arrojados al basurero. Hermano, ¿de verdad te vas a quedar ahí parado, mirando impasible, como un completo extraño insulta a nuestra familia y se atreve a golpear a tus propias hermanas? Por supuesto que jamás permitiré que ningún extraño le haga el más mínimo daño a mi familia. Pero es que ella también es mi familia. Es de hecho la única familia que me queda en este lugar. ¡Maldito! ¿Qué hechizo te lanzó la familia Chen? ¡No reconoces ni a tus padres biológicos! ¡Qué gran deshonra! Xiaofan, sé que todo lo que estás haciendo ahora es solo para hacerte el difícil y llamar nuestra atención, pero todo tiene un límite. Lo que deberías hacer ahora es arrodillarte ante papá y mamá para pedir perdón y volver a ganarte nuestro favor. Si sigues con tonterías, no habrá más chances. No he sido lo suficientemente claro. A partir de hoy, rompo todo vínculo con la familia Yang. No volveremos a tener nada que ver el uno con el otro. Xiaofan, mamá sabe que dices estas cosas por los celos que sientes hacia Ashe, pero te quiero de la misma manera. A partir de ahora te daré una mensualidad, pero no mucha. Me preocupa que no sepas administrarla. Qué lindo. Me da la ropa que ella ya no quiere, se queda con todo mi dinero para vivir y ahora, con una mirada llena de hipocresía, me da limosna y encima espera que le esté agradecida. Señora Yang, le diré que su preocupación me resulta, francamente, demasiado barata. ¡Basta! No tienes comparación con Ace. Él es un señorito de cuna, mientras que a ti te sacaron del barro. Las migajas que él tira son tesoros que jamás alcanzarás. Ya deberías darte por satisfecho. Date prisa y agradece a mamá y a Ashe. Mientras sigas ayudando a Ashe como antes y nos complazcas, podríamos considerar dejarte volver a la familia Jiang. ¿Entendido? Ya te lo he dicho. He roto todo vínculo con la familia Yang y ustedes no merecen que me rebaje a complacerlos. ¡Estúpido! ¿Sabes lo que perderás en cuanto dejes a la familia Yang? Ya no tendrás esa vida de lujos y mucho menos tu estatus como joven heredero de una familia poderosa. Si te vas con los Chen, el resto de tu vida no serás más que una basura que se gana el pan escarbando en la tierra. Así es. Sin el respaldo de nuestra familia Jiang, ¿crees que habrías ganado el favor de la reservada familia Chen? ¿Y qué si ganaste el campeonato nacional de tecnología? ¿Cuánto tiempo más te va a tomar madurar? Xiaofan, solo discúlpate con Ace y tus hermanas. Admite que fuiste tú quien hizo todo eso y te seguiremos queriendo como siempre. Para empezar, quiero decir que mis padres adoptivos son humildes campesinos, pero de ninguna manera son basura. Se ganaron la vida con el sudor de su frente y mantuvieron a alguien sin lazos de sangre durante 18 años. Para mi propia percepción, ellos son seres gloriosos y verdaderamente grandiosos. En segundo lugar, he pasado ya 3 largos años conviviendo con la familia Yang y jamás he disfrutado de una vida llena de lujos y mucho menos de un estatus de alta alcurnia. De ahora en adelante no me interesan en absoluto estas cosas porque me produce un profundo asco todo lo que proviene directamente de ti. Wei Wu, eso no servirá. No sabes qué te conviene.
Xiaofan, tranquilo. Aquí está tu hermana. En el futuro, todo lo que ellos tengan, tú también lo tendrás. Y lo que ellos no tengan, también. ¿Tú qué le ofrecen? ¿Una familia de campo de mala muerte? ¿Sabes qué es esto? Un superdeportivo Maserati, valorado en 3 millones. Tu familia 3 millones. podría labrar la tierra toda la vida y no le alcanzaría ni para una ruda. O sea, ¿te das cuenta de lo que tienes delante? Es un reloj de la marca Patek Philippe. Este modelo en concreto vale 30 Son 30 millones. millones. ¿Habías visto algo así en tu vida? Edición limitada a nivel mundial. Solo hay unas 29 en toda la ciudad. No es de extrañar que sea el más rico. Esta mansión de lujo en la ladera. Solo esta unidad vale 100 millones. 100 millones. Así sin más. Es típico de la familia Chen. Los más ricos. Vaya despliegue. No, regalan estas cosas por montones. Solo la familia Jiang tiene tal prestigio. ¿Lo ves? Todo esto te lo envían solo porque eres el joven amo de la familia Jiang. La familia Chen no puede darte eso. Si dejas a la familia Jiang, no obtendrás nada. ¿Seguros de que esto es para la familia Jiang y no para Xiaofan? Si no se lo dio a la familia Yang, ¿acaso se lo dio a este asesino? Sí, es cierto que ganó el campeonato de la competencia tecnológica y obtuvo un poco de fama insignificante, pero, a fin de cuentas, no es más que un premio académico. Si la familia Chen no quisiera colaborar con nuestra familia Jiang, ¿cómo iban a enviar regalos tan valiosos? Pero bueno, ya ni pienses en estas cosas porque he decidido dárselo todo como recompensa a AC. 1000 gracias. Aunque digan que Xiaofan es el genio, seguirías eligiendo al adoptivo pese a que todo esto le pertenecía desde el inicio. Es que él no da la talla. En cuanto logra un poco, se le sube a la cabeza y no sirve para nada importante. No hay punto de comparación entre él y AC. No se pueden comparar. Papá, mamá, se los ruego, por favor. Querida hermana, si es que mi hermano realmente lo desea, no tendría ningún inconveniente en cedérselo por completo. Si todavía sigues tan enfadado, hermano, no me importa irme de la familia Jiang. A fin de cuentas, después de todo, no soy realmente su hijo biológico. Está bien, supongo. Te puedo dar lo que sea, de verdad. ¿Qué es eso de si eres biológico o no? Tú y Xiaofan son mis hijos. No vuelvas a decir esas tonterías. Mira qué sensato es AC, no como tú, que eres tan mezquino y solo sabes recurrir a esas artimañas de poca monta. Oh, para mí, deberían echarlo de la familia Jiang antes de que él volviera. En nuestra familia nunca habíamos tenido estos líos. No culpes a tu hermana. Temen que, al no usar estos lujos, los desperdicies. Mamá dice que son iguales. Lo que tengas, tú también. Tengo un reloj que ya no uso. Costó varios miles. En cuanto vuelva, mamá te lo dará. Y también hay un coche. Tengo un Audi en el garaje. Ya sabes, es de marca. Si lo arreglas, todavía funciona. Así que también es tuyo. Ya que tu madre ha hablado, arrodíllate ahora mismo y pídele perdón a AC. ¿Quieres un coche? Pues toma un coche. ¿Quieres un reloj? Pues toma un reloj. ¿Acaso la familia Chen puede permitirse estas cosas? Papá, mamá, mima mucho a Jiangfang. ¿Qué haces ahí? Arrodíllate y pide perdón a AC y agradece a papá y mamá. La manera en que muestra su favoritismo es tan descarada que sinceramente me da mucho asco. Sabiendo perfectamente
que todas estas cosas eran para mí, aún así, solo Jiangse las recibe. A mí solo me tocan sus relojes usados y sus coches averiados. Y encima tengo que estar agradecido y rogar de rodillas. ¿Qué tiene de malo decir que tu favoritismo es repugnante? ¿Favoritismo? ¿Xiaofan? ¿Cómo crees eso? Viviste con humildad. Temíamos que un regalo tan caro te malcriara. Además, le quitaste el trofeo del concurso a tu hermano. Aze debe estar muy molesto. Si no le das estos regalos, no aguantará. No podrá The soportarlo. film was translated and narrated by M. Media. Xiaofan, lo hago por tu bien, ¿entiendes? Incluso, frente a una transmisión nacional en vivo, te muestras tan parcial. ¿Cómo tratarás a Xiaofan en privado? Y aún así, te atreves a decir que es tu familia. ¡Qué falta de vergüenza! ¡Basta! Ella robó dinero de la familia, ha incriminado a Aze una y otra vez, y para colmo dejó a la hija mayor de la familia Tang en estado vegetativo. Le dimos la oportunidad de ganarse nuestro favor, y eso ya es mucho. Además, ese coche o ese reloj que regalamos como si nada son bienes totalmente inalcanzables para la gente común de nuestra sociedad. Hablas con tanta rectitud, ¿qué le puedes ofrecer a ella? ¡Ja! Siendo hija de campesinos, me temo que solo podrá desenterrar unas batatas y cocinar un tazón de arroz blanco como regalo. Hasta las batatas y el arroz blanco resultan ser, en realidad, lo mejor que ellos tienen para ofrecer. Para mí, esto tiene mucho más valor que cualquier posesión de la familia Jiang. Lo siento, pero me temo que los voy a decepcionar. ¿Qué quieres decir con eso? Xiaofan es lista y ambiciosa desde niña. Logra todo lo que se propone sola. No puedo darle mucho, pero sí asegurar esto. En la familia Chen no le faltará nada. Estos son los regalos que le di para felicitarla. Los Chen envían 10 lingotes al joven amo por su honor y gloria. Los Chen dan 10 relojes al joven, celebrando su éxito. Los Chen dan 10 autos de lujo al joven por su nueva etapa y un futuro brillante. Los Chen dan 10 mansiones al joven amo por su regreso y linaje. Lo de los Chen es increíble. Me encanta. El hijo repudiado, ahora el mimado del clan, ¡Zas! Bienvenido a casa, joven amo. ¡Qué gusto! Todo suma al menos 1.000 millones. Sí, su familia adoptiva la trata mejor que sus padres. Imposible. Estas cosas claramente eran para mí. Eso es para ti. Mírate bien al espejo y dime si realmente te lo mereces. Xiaofan, no sabía que rompiste con los Jiang. Por eso no les dije que eran tuyas. Te hice pasar malos ratos innecesarios. Los ricos Chen enviaron esto. Chen Xinyan será uno. Hermana, me hace muy feliz que hayas venido. Pero estas cosas son demasiado valiosas. No puedo aceptarlas. ¿Y esto qué es? Es solo que todo ha sido muy apresurado. Todavía hay muchas cosas en camino. Sí, además te he encargado más de 100 superdeportivos de lujo y también 10 yates de varios modelos, además de varios aviones privados. Es solo que no ha dado tiempo a recogerlos, así que he traído esto para salir del paso. Hermana, ¿tienes un gusto tan bueno o qué? ¡Qué ridículo! ¿Te crees que comprar unos cuantos modelos y unos cuadernos de mala muerte te va a hacer rico?
Papá, mamá, ya investigué a los Chen. Esa familia no es más que un montón de paletos, unos inútiles que apenas sobreviven en el campo. Coches de lujo y mansiones, si acaso les alcanza para una bicicleta. Todo esto tiene que ser mentira. Muy bien. ¿Te haces pasar por un Chen? ¿Realmente buscas tu propia muerte? ¡Más rápido! No quiero perderme el gran día de mi hijo. Así es, con solo 20 años ya ha ganado el Campeonato Nacional de Tecnología. Es un gran orgullo para nuestra familia. Hoy quiero que todo el mundo sepa que él es mi hijo, el hijo de Chen Rong, el joven amo de la familia Chen. ¿Cuánto falta para terminar? 15 ¡Date minutos. mucha más prisa! Sí, no es... Jianfan, ¿sabes lo que significa la familia Chen? Te haces pasar por ellos en una transmisión nacional. Si quieres morir, hazlo, pero no arrastres a la familia Jiang. Así es, cuando fui a recoger a Jianfan para traerlo a casa, conocí a sus padres adoptivos. Viven en chozas de barro, comiendo lo más simple. Los Chen, la familia más rica y poderosa del mundo. ¿Cómo viven de forma tan miserable? Y sus aviones y yates. Seguro solo lo vieron en la tele. Jianfan, odio tus tácticas baratas. ¿Crees que fingir ser hijo de ricos nos hará respetarte para luego volver a lamer nuestras botas? Ni lo sueñes. La familia Chen, ¿sabes siquiera cómo entrar en una familia de alcurnia? ¿Qué tal si te presto una para que veas lo que es bueno? Ya, menos mal que nuestro AC es listo y vio a través de los truquitos de esos paletos al instante. Comparado con H, eres la vergüenza de la familia Yang. ¡Qué idiotas! Solo vieron ruinas, ignorando que mi mansión Chen guarda tesoros, arte y caligrafías antiguas. Hasta el mobiliario de Palisandro que él despreció. El colmo, entrar en una mina de oro y no ver nada. Hermana, sé que lo haces para que no me menosprecie, pero aunque no tuviera nada de esto, no me sentiría inferior en lo más mínimo. Hasta tú crees que son actores, que todo es falso. Hermana, ¿acaso no soy consciente de nuestra situación? Pero no te preocupes, cuando entre al posgrado, me esforzaré al máximo para que tú y nuestros padres vivan bien. En el futuro, yo me haré cargo de ustedes. Está bien. Hermano, no quiero dejarte en evidencia ni hacerte pasar vergüenza. Sé que lo que quieres es que mamá y papá te presten más atención, pero engañar a la familia de esa manera está muy mal. ¿Qué te parece si haces esto? Pídeles perdón de corazón y admite tu error. Y con eso, basta. Se deja de defenderlo. Has recurrido a cualquier medio para conseguir nuestra atención. Me has decepcionado profundamente. ¿Decepcionado? El que debería estar decepcionado soy yo. A mis ojos, su preocupación no vale nada. Todo lo que haces no es más que para elevar tu estatus y hacer que nos arrepintamos. Y es verdad, si realmente fueras el hijo adoptivo de los Chen, entonces sí nos arrepentiríamos. Lástima que no lo seas. Pero bueno, considerando que eres campeón nacional, puedo darte una oportunidad. Arrodíllate y discúlpate ante AC. Tampoco es que no podamos darte la oportunidad de volver a la familia Jiang y ganarte nuestro favor. Jianfan, te damos una salida. Haz lo que decimos. Si dañas a nuestros padres, tus intrigas por su favor no servirán. No me he explicado bien. El documento de ruptura de lazos familiares ya está firmado. He cortado definitivamente todo vínculo con la familia Jiang.
Hijo ingrato, ¿crees que con esta táctica de hacerte la víctima vamos a sentir lástima por ti o a prestarte atención? Te lo diré claro, tus juegos para llamar la atención no funcionan conmigo. ¿Quieres romper los lazos familiares? Muy bien. Papá, en 3 años has visto que Jiang Fan no puede vivir sin la familia. Él hace tonterías. Tú también le vas a seguir el juego. Es cierto, Xiao Fan aún es joven e inmaduro. No comprende nuestras buenas intenciones. Yo me encargo que se quede arrodillado unos días más afuera. Pero no rompamos la relación. Al fin y al cabo, es mi hijo. Señora Jiang, durante estos 3 años, ha estado usando una y otra vez estas tácticas hipócritas. No se cansa. Jiang Fan, ya basta. Si sigues siendo tan testarudo, te echaremos de la familia Jiang. Todo tu esfuerzo habrá sido en vano. No sobrevivirás fuera de la familia. Perderás tu estatus de heredero y terminarás convertido en la escoria de la sociedad. Exacto. Aprovecha el triunfo para ganarte a tus padres y a AC. Así mantendrás tu estatus de joven amo de la familia Jiang. ¿Acaso el título de joven amo de la familia Jiang es algo tan prestigioso? No vale ni lo que un perro. Si Xiao Fan quisiera, podría convertirse en cualquier momento en el líder de la oculta familia Chen. Chen Xinyan, Xiao Fan es joven e inmaduro, que no entienda lo que está en juego. Se pasa, pero tú eres adulta y sigues diciendo tonterías. ¿Te parece apropiado? ¿Y pretendes ser la cabeza de los Chen? ¿Te crees la hija mayor, la que tiene todo bajo control? ¿Quién es el que se atreve a decir que no? Un paleto de campo que se atreve a decir cualquier cosa. ¿Sabes por qué nuestra familia Jiang puede hacer y deshacer a su antojo en Ciudad Jiang? Es porque detrás de nosotros está la reclusa familia Chen. Tras los Jiang, la reclusa familia Chen. No extraña que en 3 años dominen Jiangchen. Vaya numerito que ha montado en su puerta. ¿Qué pasa? ¿Ahora te das cuenta de que la arruinaste? Nuestra familia Jiang es el único socio del grupo Chen en Jiangchen y gozamos de su plena confianza. ¿Quieres apostar? Con una sola llamada puedo hacer que todos los institutos de investigación rechacen a Jiang Fan y arruinar su futuro por completo. Y ustedes, que no son más que unos campesinos, ¿qué pueden hacer por él? Hace ya 3 años, los Chen colaboraron con los Jiang únicamente por consideración hacia Xiao Fan. Que los Jiang se encuentren donde están hoy en día es, en gran medida, mérito suyo. ¿Quién iba a decir que aquella ayuda se convertiría ahora en una carga insoportable para él? No puedes vetar a Xiao Fan. Al contrario, a nosotros nos basta una palabra para cortar toda colaboración entre los Chen y los Jiang. ¡Ya! Vaya, ¿de verdad te crees la señorita de la familia Chen? Muy bien, pues demuéstranoslo. Deja que nosotros, los insignificantes, veamos cómo logras derribar el pilar de mi familia Jiang con una sola frase. Ya que me lo pides de esta forma, me encargaré de que tu deseo se haga realidad tal y como lo has pedido. Tienes 3 minutos para romper toda relación con los clanes Chen y Jiang del sur. ¡Vaya teatro te has montado! Ahora quiero ver cómo sales de esta. Estúpido, insensato. Xiao Fan estaba tan enfadado que perdí la cabeza. Te he puesto en un aprieto. Al fin y al cabo, siguen siendo tus padres biológicos. Llamaré ahora mismo para cancelar la orden. Oh, mi hermanita. Ustedes son mi verdadera familia. Tú me defendiste. ¿Cómo podría yo culparte? Y además, hay algo más. Ya no tengo nada que ver con la familia Jiang. Sus asuntos no me incumben. Jiang Fan, ya basta. Deja de
fingir y de ocultar tu identidad. ¿Crees que nos vas a engañar con esos trucos de pueblerino? ¿Acaso no es lo que quieres? ¿Volver a la familia Jiang y llamar nuestra atención? Entonces deberías ser como antes y complacernos obedientemente. ¿No te das cuenta de que así solo haces que te detestemos más y que cortas por completo tu camino de regreso a la familia Jiang? Tienes razón. Sí, no hagas enojar más a nuestros padres. Si es por celos, te doy todo el cariño de la familia. Mi cuarto, mis bocadillos, el dinero, todo es tuyo. Mañana me mudaré al sótano. ¿Qué dices? Nunca te ha faltado nada en la vida. No tienes por qué sacrificarte de esa manera. Es que no quiero que mi hermano los malinterprete. Tú, miren lo sensato que es nuestro AC. Ambos son mis hijos de Jiang Shenghai. ¿Por qué solo buscas atención y juegas sucio sin dejar a la familia vivir en paz? ¿De qué te ríes? Sigues sin mostrar arrepentimiento. Me parece que lo que te falta es disciplina. ¿Es que acaso quieres que te vuelva a encerrar 3 o 30 años para que aprendas? Señor Jiang, ¿en calidad de qué me está dando lecciones? He roto todo vínculo con la familia Jiang. No tienes derecho a juzgarme, y mucho menos a volver a calumniarme. Hijo ingrato, ya que rompimos lazos, no te arrodilles a suplicar, ni pidas volver a los Jiang. Aunque te quedes 3 días ante nuestra puerta, jamás te daré otra oportunidad de ganarte mi favor. ¡Qué ridículo! Antes eras ciega e ingenua. Tras tanto daño, me consolaba pensando que no era a propósito. Pero estos 3 meses me abrieron los ojos. Aunque deba recoger basura o morir de hambre, jamás volveré a poner un pie en la casa de los Jiang. Vamos a ver, ahora que has perdido tu estatus como heredero Jiang y toda esa vida de lujos, ¿qué clase de esperanza te queda realmente en el futuro? Papá, mejor no nos metamos con mi hermano. Ahora que su padre adoptivo es la familia Chen, los más ricos, si los ofendemos, con una sola palabra nos dejan en la ruina y terminaremos recogiendo basura. Hay muchísimos Chen, paletos de campo creyéndose dignos de los Chen, los más ricos del país. Dijiste que una llamada bastaría para romper lazos con los Jiang. ¿La hiciste? ¿Ya rompieron? Sí, ¿no será que se quedaron sin saldo? ¿Quieres que te preste mi teléfono? La verdad es que me muero de ganas de que se vengan de nosotros. Se los suplico. ¡Vénganse ya! El tiempo. ¿Qué pasa? Ahora no te atreves. Hace un momento me suplicabas que fuera más rápido. ¡Qué farsa! Los Jiang somos socios clave de los Chen en Jiangcheng. Ni mis padres conocen a los Chen. Y ustedes, paletos, se atreven a darles órdenes. Yanfan, no me esperaba que fueran capaces de aprovechar una coincidencia así. A ustedes, los de campo, les encanta jugar sucio y montar ese numerito. Papá, contesta, por favor, seguro es solo coincidencia. Cariño, Xinyue tiene razón. Si él fuera de la familia Chen, nuestro Xiaofan sería el heredero de un imperio financiero. ¿Por qué renunciaría a ese estatus para volver a nuestra familia Jiang? Sí, tiene que ser una coincidencia. Hijo ingrato, espera a que conteste esta llamada. A ver qué teatro vas a montar ahora.
Señor Shu, que me llame en este momento, es Jiang Shenhai. Eres un imbécil. Te llamo para informarte de que, a partir de hoy, toda colaboración entre Chen y tu familia Jiang queda terminada. ¿Y cómo puede ser? La alianza con los Chen iba genial. ¿Por qué la cortaron así? ¿Fuiste tú? ¿Qué pasa? Hace un momento no me rogaban que cortara toda colaboración con su familia Jiang. ¿Cómo es que ahora que han conseguido lo que querían, parecen todos tan disgustados? Ustedes son realmente los más ricos del mundo. La familia Chen, la fortuna número 1. Es imposible, tiene que haber algún error en esto. Sí, estoy completamente seguro de que emplearon algún truco. Oh, muy bien, con razón me preguntaba por qué los Chen cortaron nuestra colaboración de repente. Hijo ingrato, ¿qué has hecho? Me cuelga cualquier etiqueta. Le creen todo lo que dice, pero a mí no me creen nada de lo que digo, ni una sola vez. Es porque intrigas. No sirves para lo grande. Parece que romper la colaboración no fue suficiente para que entraran en razón. Ya lo dije, quien se atreva a meterse con mi hermano se las hará pagar 100 o 1000 veces más. Esto no termina aquí. Xiaofan, vámonos a casa. En casa te hemos preparado un banquete de celebración con todos tus platos favoritos. Está bien, vamos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Pequeño, ¿quién te ha hecho enfadar? ¿Cómo es que después de unos años sin vernos, ya ni te acuerdas de tu hermana? ¿Quién eres tú, en realidad? Me parece que eres la hermana mayor que vive justo en la casa de al lado. Me equivoco. Soy yo, dijiste que te casarías conmigo al crecer. No imaginé que al volver a verte, ya habrías crecido. Me enteré de lo tuyo. La persona que buscas huyó a otra provincia. Me costó, pero la encontré para ti. Justo así, ¿ves? Cuéntame, ¿qué fue lo que realmente sucedió ese día? Es el joven Jiang Ze. Pretende a la segunda señorita Zhang, pero ella rechazó el matrimonio concertado dejándolo en ridículo ante todos. Así que usemos el nombre del joven maestro Jiang Fan para tenderle una trampa y atraer a la señorita Zhang. Quiero. Son pruebas. Tras lo ocurrido, la señora Jiang nos pidió que desactiváramos la cámara de vigilancia del callejón. Aquí están las pruebas de las que hablaban. Con esto puedes meterlos en la cárcel en cualquier momento. Ay, no te entristezcas por gente que no vale la pena. Mejor dedica tu tiempo a quienes realmente te quieren y se preocupan por ti. Ah, la hermana Cheng tiene razón. Por cierto, mis padres me han organizado una fiesta de bienvenida. ¿Quieres venir, hermana Cheng? Claro que sí, por supuesto que sí. Lleva el regalo que preparé al Hotel Tiangong. No pude asistir a su 18º cumpleaños, pero esta vez voy a compensárselo por completo. ¡Ni se te ocurra tocarlo! La familia Yang acabará en la ruina. ¡Ja! ¿Crees que la familia Yang arruinará por esto? ¿Es solo un avión de juguete o es de oro puro? ¡No, por favor, para! Xiaofan, ¿cómo golpeaste a ese? Es tu hermano. Te pasaste. Yo me paso. Ustedes mismos arruinaron mi banquete y destrozaron mis regalos.
¿No creen que se están pasando? ¡Basta! Al ver que alquilaste el Hotel Tiangong, pensé que habías cambiado. Pero sigues siendo un tipo despreciable. Nunca tendrás clase. Se arruinó tu banquete y bien hecho. No mereces intentar agradarnos ni volver a la familia Jiang como hijo mío, Jiang Chenghai. ¿La familia Jiang es gran cosa? Esto es impresionante. Me deja sin palabras. Es algo grandioso, sin lugar a dudas. ¿Cómo es posible que solo hayan venido ustedes tres? Dime, ¿qué clase de criatura eres exactamente? Porque después de todo, este es mi banquete. ¿Tu banquete? ¿Te crees digno? Jamás me interesará. Nunca, señorito. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? Jamás volveré a arrodillarme ante nadie sobre la familia Chen. Créeme, de verdad, ya no nos quieren. ¿Cómo has dicho? Esta no es mi cena de disculpas. Jiang Fan, ¿qué haces? Tú, The film was translated ¿Cómo te and atreves a narrated pegarme? by Soy el M. joven Media. amo de la familia Jiang. La reina del submundo de Nancheng, Chen Yunsu. Dicen que a los 12 peleaba en boxeo ilegal y que a los 18 ya era jefa en la provincia sur. Dicen que es despiadada, pero no me esperaba que fuera una chica tan delicada. The film was translated and Calla, narrated by M. si Media. oye, moriremos. Eres Chen Yunsu. ¡No te acerques! Soy el joven amo Yang y futuro yerno de los Tang de Nan. No te temo, por importante que seas. Sí, Familia la mismísima familia Tang, una de las más poderosas. Sota Tang Yu es el prometido, ¿no? Tú, esa manipuladora y ese idiota son iguales. Ni se han casado. Y aunque seas el yerno Tang, si actúo, nadie me detendrá. A ver quién se atreve. Hermana Tang, por favor, le pido que atienda. Otra vez tú, basura. No tuviste suficiente con casi matar a mi hermana. ¿Ahora has empezado a atacar a los tuyos? Matar a tu hermana. La policía dijo que soy inocente. ¿Con qué derecho me difamas sin pruebas? ¿Cómo está mi hermana? ¿Qué ha pasado exactamente? Hermana Tang, por favor, no le hice daño a Tang Jun. Tienes que creerme, créeme. Tú... Se mismo lo dijo. Te va a acusar en falso. No he sido yo, ha sido... Solo pensar en nuestro compromiso me da asco. A partir de hoy queda anulado. No necesito escuchar a nadie más. Si AC dice que fuiste tú, es que fuiste tú. Jiang Fan, no creas que porque la policía no encuentre pruebas, vas a librarte de la culpa. Si la ley no puede castigarte, lo haré yo, Tang Jun. Tang Jun sigue siendo un estúpido, siempre manipulado por esta mosquita muerta. En tus manos, la familia Tang quebrará en menos de 3 años. Chen Jiansu es un asunto entre los Tang y los Jiang. ¡No te metas! Lastimó a mi hermana, dejando a Xiao Yun en coma hasta hoy. ¡Debe pagar! El día del incidente de Tangchung, estuve contigo en la escuela todo el tiempo. En el camino de regreso, la salvé. Sabías perfectamente que yo no hice nada malo, pero diste falso testimonio y me convertiste en sospechoso. ¿Todo lo que estás haciendo es realmente para desquitarte por tu hermana? ¿O es que ya estaban confabulados desde hace tiempo y todo esto es para ayudarlo a librarse de la culpa? ¡Cállate! Mi hermana es mi ser más querido. ¿Cómo podría encubrir a un criminal? Además, ¿quién en Jiangcheng no sabe que yo, Tang Jun, solo me baso en hechos, no en sentimientos? Bien dicho. Recuerda,
lo que has dicho. ¿Qué estás tramando ahora mismo? Venga, dime, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Quiénes son, pues? ¡Atrás! ¡Soy la segunda Tang! Si me tocan, mi hermana los hará pagar. ¡Ah, tu hermana, esa estúpida! Está siendo manipulada por nuestro joven maestro Jiang. Si te hacemos algo ahora, ella solo se preocupará de si nuestro joven maestro Jiang está satisfecho. No te acerques, por favor. ¡Atrás! ¡No me toques! Soy yo, sí. ¡Es falso! ¡Todo esto es totalmente falso! Te confirmo que esto en realidad no es exactamente un video. Me acabas de poner una mala cara y ahora mismo te vas a enterar de quién soy yo. ¡Suéltame ya mismo! ¿Cómo osas pegarme? Ay, mi hijo. Jiangze, ¿qué haces? Tenemos que irnos ahora. ¡Basta! ¿Con qué eras tú? ¡Eres un animal! Las familias Tang y Jiang son amigas desde hace generaciones. ¿Cómo pudo ser capaz de hacer algo así? ¡Totalmente! Ese último ladrillazo fue despiadado. Si Jiang Fan no hubiera llegado a tiempo, la señorita Tang habría muerto en ese callejón. Dicen que Jiang Chenghai rompió el recurso de apelación de Jiang Fan con sus manos. Su hermana, Jiang Ruolan, alegó que Jiang Fan sufría ansiedad y depresión y dio pruebas médicas a la policía. Si es cierto, qué gran injusticia habrá sufrido Jiang Fan. Así es. Todo eso es mentira, una farsa absoluta. No le creas ni una palabra. Señora, tiene que creerme. Es Jiang Fan. No quiere ir a la cárcel y falsificó el video. Jiang Fan, no solo incriminas a AC, también falsificas pruebas. Confiesa y discúlpate ya. Limpia el nombre de Ashe. Es cierto. Xiao Fan, ¿por qué culpar a Ashe para salvarte? Irá a la cárcel. Sí, lo que realmente me enfurece es que, incluso teniendo las pruebas delante de sus ojos, no dudaron ni un segundo en elegir a Jiang Ze. Si Jiang va a la cárcel, no se puede, pero si voy yo, sí. Señora Jiang, ¿acaso soy realmente tu hijo? Heriste a alguien y mentiste. Mereces la cárcel. ¿Perjurio? ¿Es que acaso se han vuelto todos ustedes locos? Está bien, que la policía se encargue de investigar este asunto. A ver si perjuré yo o si Jiang se mató. Señorita Jiang, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Jiang y Tang son amigos de siempre. Y tú dejaste a mi hermana en estado vegetativo. La policía solo nos avergonzará y arruinará tu futuro. The film was translated Dices and una y otra vez narrated que by Tang Emilia. Jun es tu ser más querido y que quieres vengarla. Pero la verdad está ahí, a la vista. El criminal está a punto de ser capturado. Y tú no haces más que poner trabas. Tú sí que eres una hermana, de verdad. Te lo digo de veras. Jiang Fan, es por tu bien. No seas malagradecido. Ganaste el campeonato nacional y tienes un futuro brillante. Si esto se sale de control, solo arruinarás tu carrera. No se preocupe por mi futuro, señorita Tang. Tang Jun también es mi amiga, ya que usted no piensa vengarla. También la ayudaré a dar con él. Lo hago por el bien común. No seas irracional. Quizás te malinterpreté antes, pero he decidido que la familia Tang ya no perseguirá este asunto. También te daré una carta de perdón. Con eso basta, ¿no? ¿Quién te crees que eres en serio? Necesito que me otorgues tu perdón.
Han Fan, más te vale parar. ¿Acaso no buscas vengarte de AC? Por haber sufrido un poco de agravio, insistes en hundir a tu propio hermano. ¡Eres un mezquino! ¡Me das asco! Xiao Fan, creciste en la pobreza. Esto no es nada. No arrastres a AC por este malentendido. Después de todo, es tu familia. Resulta que no es que no crean en las pruebas, es que saben la verdad The film y was aún así translated lo protegen. and narrated by M Media. Temo que al llevarlo me acusen y me destruyan. ¡Oh, basta! ¿Es necesario montar este espectáculo tan lamentable delante de tantos periodistas? Xiaofan, soy tu padre. Yo tomo la decisión en este asunto, así que déjalo así. Desde hoy nadie puede volver a mencionarlo. Mi padre fue quien tomó la decisión final por mí. ¿Quién te crees? Cuando dije ser inocente y apelar, tú rompiste mi apelación con tus manos. Obstrucción judicial. Nie. Ya no hay salida. Xiao Fan, has decepcionado mucho a mamá. Sé que has sufrido The film was mucho. translated Mamá te and compensará el narrated by M doble. Media. No querías salir del sótano. Ahora te quedarás en el cuarto de la niñera de Lin Ma. Así cuidarás mejor de Ah Cheng. Señora Jiang, hasta donde yo sé, usted fue quien ordenó destruir las grabaciones de seguridad, ¿verdad? ¡Qué tontería! ¿Cómo podría yo? A estas alturas, deja de poner excusas. ¿De verdad creían que actuarías sin estar preparado? Oh, Ah, ¿qué es lo que veo? Vaya, un espía. Algo así, más o menos. ¡Demonios, qué fastidio! ¿qué clase de madre hace algo así? Mamá, ¿es que sabías desde el principio que Xiao Fan era inocente? ¿Por qué hiciste algo así? Hermana, mamá hizo esto para proteger a Ah Cheng. ¿Qué? ¡Miserable! ¿Acaso quieres meter a mamá y a papá en la cárcel? Si no hubieras ladrado, casi me olvido de ti. Yang Roland, falsificar certificados médicos para enviarme a un psiquiátrico. Tú tampoco te vas a librar. Ah, basta, ingrato. Somos familia. ¿Quieres que terminemos en la cárcel? Xiao Fan, tu hermana sabe que has sufrido mucho y ahora te compensaré. Te daré mucho dinero. ¡Oh, cállate! Ahora se acuerdan de que somos familia cuando se aliaron para incriminarme, encerrarme en un psiquiátrico y destruir mis esperanzas con sus propias manos. Y ahora hablan de compensar. Es demasiado tarde. No quiero su dinero sucio, ni su preocupación. No me sirve de nada. Ahora busco justicia, limpiar mi nombre, lo que debió ser mío. The film was translated Jiang and Fan, te narrated estás by M pasando Media. de insolente. ¿Quieres llamar a la policía? Adelante. Si puedes meterlos en la cárcel, yo también puedo usar el poder de la familia Tang para que tus padres adoptivos, esos paletos, se pasen el resto de su vida mendigando en la calle. Tang Yu, eres un sinvergüenza. En la otra vida, el que debería pedir limosna eres tú. Esto. Señorita Tang, ¿cómo planea hacer que el joven amo de nuestra familia Chen termine pidiendo limosna? El joven amo de los Chen. Hermana Tang, ¿qué te pasa? Ah, así que eras tú, pequeña zorra. ¿Qué pasa? ¿No tuviste suficiente con hacerte pasar por alguien de la familia Chen la última vez que has vuelto? ¡Cállate ya! Hermana Tang, no te dejes engañar por ella. Toda esta gente son actores que ella contrató. Ah, y otra cosa, él no es ningún joven amo de la familia Chen. Son solo un montón de paletos que vienen del campo.
Hermana, Tang, ¿por qué me estás golpeando así? Son simplemente basura. Ellos no llevan el apellido Chen. Te he dicho que te calles. Señorita Chen, le aseguro que todo esto es simplemente un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Y esta bofetada también es un malentendido? Sí, claro. Hermana Tang, ¿qué haces? Ya te dije que ellos no son la familia Chen. Si hablas más, los Yang pagarán con su vida. Esa es la verdadera Chen Shiyan, la primogénita. Así es. Esa es toda una señorita. Jamás pensé que Jiang Fan fuera el heredero Chen. Con nuestro compromiso, yo sería la señora y entraría a la alta sociedad. Xiao Fan, antes fui un ciego y un necio al malinterpretarte. Te lo juro, de ahora en adelante creeré todo lo que digas. Sigamos con nuestro compromiso, ¿sí? Tang Yu, ¿no te parece esto completamente ridículo? Fuiste tú quien dijo que nuestro compromiso te daba asco. ¿Qué ha cambiado? ¿Ya no te resulta tan repugnante como antes? No es cursi. Pensar que serás mi esposo me hace tan feliz que no duermo. Pero es que me da asco. Señorita Tang, originalmente, por la relación entre tu hermana y Xiao Fan, podría haber perdonado a la familia Tang, pero ahora creo que la familia Tang debería desaparecer. No dejaré que el legado de un siglo de los Tang acabe aquí. Xiao Fan, tú y Xiao Yue son buenos amigos. La familia Tang se acabó. ¿Qué va a hacer de él? Tienes que detener a la señorita Chen. Soy muy buen amigo de Tang Yue y me encargaré de su vida de ahora en adelante. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la familia Tang? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Por qué debería interceder por ti? Estamos comprometidos. Soy tu prometida. No puedes tratarme así. ¿No rompiste el compromiso tú mismo? ¿Ya lo olvidaste? Ay, no. Esto, el arbitraje, todos los socios comerciales han roto relaciones y la bolsa se ha desplomado por completo. Nosotros hemos recibido muchas cartas de abogados. El grupo Tang está acabado. Acusado de agresión sexual y lesiones graves. Queda detenido por ley. Expósenlo. No fui yo. Jiangse, Jiang Fan. ¡Se va! ¡Oh! ¡Llamaste a la policía! ¡Tú, sin duda! ¡Idiota! Ya había llamado a la policía antes de llegar. Ustedes, bola de escorias, ¿acaso creían que iba a quedarme de brazos cruzados mientras se metían con Xiao Fan? Mamá, no quiero ir a la cárcel. No quiero ir. Mamá, ayúdame. Xiao Fan, es tu hermano. No puedes hacer esto. Dile a la policía que tú hiciste todo. Si asumes la culpa, mamá te prestará más atención de ahora en adelante. Señora Shen, ¿verdad? Está bajo sospecha de manipular la vigilancia pública, destruir pruebas clave y encubrir a un asesino. Acompáñenos ahora mismo. Llévensela, espósenla. Jean Roland se le imputa falsificar informes y obstruir la justicia. ¡Espósenla! Llévenselo de aquí, se lo ruego, por favor. Se lo tiene merecido, ¿no? La verdad es que no se puede sentir lástima. Vámonos, Xiao Fan, vamos a casa. ¿De verdad vas a traicionar por completo a la familia Yang y romper todo vínculo con nosotros? Desde que me metieron en el psiquiátrico. Desde ahora ya no tengo nada que ver con los Yang. Papá.